Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que estoy seguro ha estado en la boca de todos y que sigue generando muchísima conversación. Sí, señoras y señores, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, en su historia de amor y, especialmente, en las revelaciones que Kerem ha hecho recientemente sobre las personas que, de alguna manera, querían que su relación terminara. Para quienes no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkapm, en su idioma original, y su química en pantalla simplemente explotó. Se enamoraron, su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y todos, absolutamente todos, estábamos obsesionados con ellos. Luego, como suele suceder, la historia de amor llegó a su fin, y las especulaciones sobre las causas y los motivos no se hicieron esperar. Ahora bien, Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha arrojado algo de luz sobre el tema. Ha hablado de las presiones, de las influencias externas, y de las personas que, de alguna manera, no veían con buenos ojos su relación con Hande. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Vamos a desglosar sus declaraciones, a analizar el contexto, y a especular sobre quiénes podrían ser esas personas. Así que si son fanáticos de las telenovelas turcas de Kerem y Hande o simplemente les gustan los chismes, quédense porque este vídeo les va a encantar. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, y para no perder la costumbre, si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así, juntos podemos seguir comentando todos los temas que nos apasionan. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo. Así que vamos allá. Empecemos por el principio. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como dije, es digna de una película. La conexión entre ellos en Love is in the Air era palpable. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la chispa que saltaba cada vez que estaban juntos. Era evidente que la magia existía, y esa magia efectivamente trascendió la pantalla. Y bueno, como era de esperarse, la noticia de su relación fuera de la ficción enloqueció a los fans. Las fotos en sus redes sociales, las apariciones públicas, las entrevistas. Todo era miel sobre hojuelas. Eran la pareja perfecta, o eso parecía. La serie Love is in the Air catapultó a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor entre Eda y Serkan, sus personajes, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno generando una legión de fanáticos que seguían cada uno de sus movimientos, tanto en la pantalla como en la vida real. La química entre Kerem y Hande era innegable y la noticia de su romance fuera de la ficción fue recibida con entusiasmo por los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos y vídeos de la pareja, y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Pero en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan simples. La fama, la presión, los compromisos profesionales, la exposición constante a los medios. Todo esto puede ser muy desgastante para cualquier relación, y más aún para una que está constantemente bajo la lupa pública. Y en este caso la situación se complicó aún más. La intensa atención mediática a la que se vieron sometidos Kerem y Hande generó una presión constante sobre su relación. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, buscando la foto perfecta, la noticia jugosa. Cada salida, cada gesto, cada declaración era analizada y comentada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esta exposición constante combinada con los compromisos profesionales de ambos, que incluían rodajes, viajes y eventos promocionales, generó una dinámica compleja que pudo haber afectado la estabilidad de la pareja. Ahora, ¿qué dijo Kerem Bürsin? Bueno, en la entrevista, Kerem habló sobre la dificultad de mantener una relación en un entorno como el de la industria del entretenimiento. Habló sobre cómo a veces la presión de las expectativas de los contratos, de las agendas apretadas, puede afectar negativamente a una pareja. Pero lo más interesante fue cuando se refirió a la influencia de ciertas personas que, según él, no estaban felices con su relación. Kerem no dio nombres, por supuesto. Eso sería demasiado. Pero sí insinuó que había personas que, por diferentes motivos, no querían que su relación con Hande funcionara. Y aquí es donde la especulación y el misterio comienzan. ¿Quiénes podrían ser estas personas? ¿Cuáles serían sus motivos?
Una de las teorías más comunes que se han manejado es la influencia de los agentes y representantes. En el mundo del espectáculo, los agentes juegan un papel crucial. Son los que negocian los contratos, los que gestionan la imagen de los actores, los que buscan las mejores oportunidades profesionales. Y a veces sus intereses pueden no coincidir con los de la pareja. Por ejemplo, un agente podría pensar que una relación estable podría perjudicar la imagen de soltero codiciado de un actor, o que podría limitar sus oportunidades profesionales. En el caso de Kerem y Hande, ambos tenían una proyección internacional muy fuerte. Sus carreras estaban en ascenso, y cualquier cosa que pudiera obstaculizar ese éxito podría ser considerada perjudicial por sus representantes. ¿Podría ser que los agentes de Kerem o de Hande, o incluso ambos, no vieran con buenos ojos la relación por temor a que afectara sus carreras? Es una posibilidad muy real. Los agentes, en su afán de asegurar el éxito profesional de sus representados, podrían haber considerado que una relación estable podría generar una distracción, o que podría limitar las posibilidades de participar en proyectos con otros actores o actrices. Además, la imagen pública de los actores es un activo muy valioso. Los agentes son conscientes de ello y a menudo se esfuerzan por mantener una imagen que sea atractiva para el público y que no genere controversias. Una relación romántica, especialmente si se convierte en un tema recurrente en los medios de comunicación, puede ser percibida como un riesgo, especialmente si la relación no es percibida como perfecta. Otra teoría apunta a la competencia entre actores. En el mundo del entretenimiento, la competencia es feroz. Hay muchos actores talentosos, y no todos pueden tener el mismo éxito. ¿Podría ser que algunos actores, o incluso algunas actrices, vieran la relación de Kerem y Hande como una amenaza? ¿Que quisieran sabotearla de alguna manera para tener más oportunidades? Es algo que no podemos descartar. La envidia y la rivalidad son comunes en la industria del entretenimiento. El éxito de una persona a menudo implica la pérdida de oportunidades para otros. En el caso de Kerem y Hande, su éxito en Love is in the Air y su relación romántica fuera de la pantalla los convirtió en una de las parejas más populares y solicitadas. Esto podría haber generado resentimiento en otros actores, que podrían haber visto sus oportunidades limitadas por la presencia de Kerem y Hande en el panorama mediático. En un ambiente tan competitivo, cualquier estrategia, por sutil que sea, podría ser utilizada para debilitar la posición de los rivales. También está la posibilidad de la influencia de la familia o los amigos. A veces las personas cercanas a una pareja pueden tener una opinión sobre la relación, y esa opinión, aunque no sea malintencionada, puede influir en la pareja. ¿Podría ser que la familia de Kerem, o la de Hande, no aprobara la relación por algún motivo? ¿Que consideraran que no era la adecuada para ellos? Nunca lo sabremos con certeza. La familia y los amigos cercanos a menudo tienen una visión diferente de la relación, y sus opiniones pueden influir en la dinámica de la pareja. En el caso de Kerem y Hande, es posible que sus familias, al ser ajenas al mundo del espectáculo, no comprendieran las presiones y los desafíos que implica una relación en el ojo público. Podrían haber tenido preocupaciones sobre la estabilidad de la relación, la compatibilidad de sus estilos de vida o el impacto de la fama en su vida personal. Es posible que sus amigos también hayan tenido reservas, basadas en sus propias experiencias o en la percepción de la dinámica de la pareja. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de la intervención de la prensa. La prensa del corazón es, a menudo, implacable. Los paparazzi siempre están al acecho buscando el último escándalo, la última exclusiva. ¿Podría ser que la prensa, en su afán de generar controversia, haya contribuido a la ruptura de la relación? ¿Que hayan exagerado algunos detalles, inventado otros, para crear un drama que no existía? Es algo que debemos tener en cuenta. La prensa del corazón, en su afán de generar noticias y aumentar las ventas, a menudo se enfoca en los aspectos más sensacionalistas de la vida de las celebridades. Los rumores, las especulaciones y las exageraciones son comunes en este tipo de medios. En el caso de Kerem y Hande, la prensa podría haber jugado un papel importante, exagerando los problemas de la pareja, inventando conflictos o alimentando rumores de infidelidad. La presión mediática constante podría haber desgastado la relación y contribuido a su ruptura. Lo cierto es que, sin conocer los detalles exactos, es imposible saber con certeza quiénes son las personas a las que se refiere Kerem. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas y tratar de entender el contexto.
Pero más allá de las especulaciones, lo importante es entender que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas. Están sujetas a una gran presión, y a menudo son influenciadas por factores externos que escapan al control de la pareja. Y lamentablemente a veces el amor no es suficiente. La ruptura de Kerem y Yandé fue un duro golpe para sus fans. Muchos esperaban que su relación durara para siempre, que formaran una familia, que fueran la pareja perfecta. Pero la vida, como sabemos, no es una telenovela. A veces, las cosas no salen como queremos. Lo importante, creo yo, es respetar la decisión de cada uno, y desearles lo mejor en el futuro. Kerem y Yandé son dos personas talentosas, exitosas, y con mucho que ofrecer. Estoy seguro de que ambos encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y por cierto, no quiero dejar de lado el papel de las redes sociales en todo esto. Hoy en día, las redes sociales son una herramienta muy poderosa, tanto para el bien como para el mal. Los fans pueden expresar su apoyo, sus opiniones, sus sentimientos. Pero también pueden ser crueles, implacables, y generar una presión adicional sobre la pareja. Los comentarios negativos, las críticas destructivas, los rumores infundados. Todo esto puede afectar a la salud mental y emocional de las personas. En este caso, estoy seguro de que tanto Kerem como Yandé tuvieron que lidiar con una gran cantidad de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Y por eso es importante recordar que detrás de cada actor, de cada celebridad, hay una persona de carne y hueso con sentimientos y emociones. Hay que ser empáticos y respetar su privacidad. Las redes sociales pueden ser una fuente de apoyo y conexión, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y el acoso. En el caso de Kerem y Yandé, es probable que se hayan enfrentado a una avalancha de comentarios, tanto positivos como negativos, sobre su relación. La exposición constante a las opiniones de los demás, especialmente a las críticas y los rumores, puede ser muy perjudicial para la salud mental y emocional de las personas. La presión de mantener una imagen perfecta en las redes sociales, de responder a las expectativas de los fans, puede ser muy abrumadora. En definitiva, la revelación de Kerem Bürsin sobre las personas que querían el fin de su relación con Yandé es un tema que da mucho que pensar. Nos invita a reflexionar sobre las presiones que sufren las parejas en el mundo del espectáculo, sobre la influencia de los agentes, los representantes, la prensa y las redes sociales. Nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, y que a veces, las cosas no salen como queremos. Ahora, vamos a resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la historia de amor de Kerem Bürsin y Yandé Erçel, su éxito en Love is in the Air, y la posterior ruptura de su relación. Hemos analizado las declaraciones de Kerem sobre las personas que, de alguna manera, no querían que su relación funcionara. Hemos especulado sobre quiénes podrían ser esas personas: agentes, representantes, actores competidores, familiares, amigos, la prensa. Hemos reflexionado sobre las presiones que sufren las parejas en el mundo del espectáculo, y sobre la importancia de la empatía y el respeto. Y finalmente hemos recordado que detrás de cada celebridad, hay una persona de carne y hueso. La historia de Kerem Bürsin y Yandé Erçel nos recuerda que incluso en el mundo del glamour y el éxito, las relaciones son complejas y vulnerables. La presión mediática, la competencia profesional y la influencia de terceros pueden tener un impacto significativo en la dinámica de la pareja. Es importante ser conscientes de estos factores y, sobre todo, recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Y bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante, y que les haya dado algo en qué pensar. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Ahora, como siempre, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Quiénes creen que son las personas a las que se refiere Kerem? ¿Creen que la presión mediática y la influencia externa son las principales causas de las rupturas en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayuda mucho que se suscriban y que compartan el contenido. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.